Padre, gracias te damos por tu presencia en el día de hoy y te pedimos que nos enseñes exactamente lo que tú nos quieras enseñar a través de tu palabra. Tu palabra no merece sino ser escuchada con un oído abierto, una mente atenta y un espíritu bien predispuesto y humilde para que tú puedas sembrar en nosotros la semilla por la cual envías esta palabra en el día de hoy. Permítenos atesorarla y practicarla de manera rápida, Señor. Te damos gracias porque escuchas nuestra oración y la iglesia entera muy entusiasmada dice amén. Gracias por orar conmigo. Saben que en el día de hoy estamos finalizando, por la gracia y la misericordia de Dios, la serie que hemos llamado Efesios, inmensurablemente más. Y hemos caminado casi 2 meses en esta serie. Ha sido una aventura bastante particular haber enseñado, predicado y compartido la palabra de Dios casualmente caminando en toda la carta de los Efesios. Y como en el día de hoy tengo el honor de tener amigos y familia y visita, quisiera hacer un reconto muy rápido, posiblemente usar los primeros 2 minutos o 3 minutos para introducir y resumirte 7, 8 mensajes. ¿Qué te parece? Te voy a dar una píldora con 5 capítulos de la Biblia. Efesios tiene 6 capítulos específicamente y se divide exactamente en 2. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Te va a hablar el apóstol Pablo acerca de la identidad de la iglesia. La iglesia estaba en Éfeso, un lugar muy peculiar por cómo Éfeso era. Éfeso era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Éfeso era costa. Por lo tanto, era un lugar cosmopolita, extremadamente comercial, donde había 2 etnias muy fuertes. Estaban los judíos y estaban los griegos. Los judíos eran aquellos que eran celosísimos de la ley. Ellos decían, nosotros somos los escogidos, somos los buenos, somos los santos y el mundo y el resto que vaya a ver cómo se arreglan. Los griegos decían, no, nosotros somos los conocedores. La parte de sabiduría intelectual descansa en la mano de los griegos. Los griegos eran sabios, según su propia opinión, pero sabios al fin. Tenían una biblioteca, ¿se imaginan en el siglo I tener una biblioteca del tamaño de biblioteca? Qué tremendo, así que ellos se agarraban mucho de lo que ellos sabían y eran muy poco para aceptar lo espiritual o ver la vida de Dios o simplemente contemplar a Dios y no solamente a través de su sabiduría. En el medio de esa ensalada grande llamada Efesios o Éfeso, el Señor usa al apóstol Pablo, según Hechos capítulo 19, y Pablo es enviado a esa ciudad, Dios envía a Pablo a esa ciudad, y Pablo empieza a hacer una revuelta cristiana tipo hispana. Empieza a orar por la gente que estaba poseída y Dios empieza a liberar personas. Tal fue el punto, el problema con la idolatría de Éfeso, que justamente los vendedores de amuletos, en ese momento eran los pequeños templos de la diosa Diana, una diosa muy conocida con un templo extravagantemente hermoso, justamente plantado en la ciudad de Éfeso. Así que Pablo, como te cuento en Hechos 19, predica el evangelio, la gente acepta a Jesús, la gente deja la idolatría y el negocio a estas personas idólatras se le acaba. Así que imagínense qué revuelta y qué amenaza para la vida del evangelio en esta ciudad llamada Éfeso. Del capítulo 1 al capítulo 3, Éfeso, la carta a los Efesios, lo que hace Pablo es agarrar a la iglesia y sembrarla en la identidad de Cristo. Y les dice, ustedes son una iglesia escogida por Dios. Ustedes son personas seleccionadas por el Señor. Ustedes son personas que están bendecidas en Cristo y no necesitan nada más, sino solamente a Cristo. Ustedes son personas adoptadas, son hijos, son perdonados, son amados, son sentados en la mesa, no por lo que ustedes conocen en su mente solamente, ni por lo que la rutina religiosa que ustedes hayan llevado por herencia de sus padres. Eso solamente es en ustedes por Cristo. Por Cristo. Cristo es el centro de toda esta enseñanza. Del capítulo 3 en adelante, diríamos 4, 5 y 6 que veremos en el día de hoy, lo que el apóstol Pablo hace es presentarle una vida práctica a esa iglesia.
La iglesia ya sabe lo que es. Ahora, ¿cómo debe comportarse? Ya sabemos lo que somos, ahora cómo nos comportamos. Si te casaste hace poco tiempo, tengo parejas aquí que tienen poco tiempo de casados. Por ejemplo, aquí me acuerdo que tienen 5 años de casados. ¿Quién tiene menos de 5 años casado aquí? Se le nota la cara de felicidad que tiene. Uno se casa, pero uno no tiene ni la menor idea cómo es estar casado. No sé si te ha pasado, me ha pasado, y esta mañana tomando un café con mi esposa, porque hoy cumplimos 24 años de matricidio, digo de matrimonio. Recordábamos cómo empezó este negocio. Uno no tiene mucha noción de lo que se mete. Uno está enamorado, enamorada y entra simplemente por el deslumbre que uno tiene. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Yo fui deslumbrado. Bueno, y ella mucho más, pero no quiero entrar en detalle. Uno se casa, pero uno no sabe todo lo que va a venir después. No tiene la menor idea. Es más, si uno tuviera idea, posiblemente no le entra. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes son todo esto. Iglesia de Éfeso, ustedes son, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ustedes son todo esto y a partir de ahora están casados con Cristo. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ahora van a practicar la vida de matrimonio con Cristo. ¿Se entiende eso? Perfecto, entonces como estoy en el capítulo número 6, que es el último, y estoy en la segunda parte, necesito que vayamos a la Escritura. Entonces, Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Y voy a hablar de algo que me parece muy importante hablar en estos días, porque creo sin duda alguna que entramos en una etapa de batallas emocionales, de sentimientos, de pensamientos y lógicamente de ataques que no necesariamente vienen de Dios. ¿Una empanadita no hay por ahí? Qué poca visión, el hermano. Vamos al verso 10 del capítulo 6, leemos juntos. Por último, finalizando la carta del apóstol Pablo, por último, fortalezcanse con el poder o con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuándo? Cuando llegue el día malo. Como ustedes sabrán, no todos los días son de un sol radiante, ¿se darán cuenta? Y así como naturalmente no lo es, espiritualmente tampoco lo es. Emocionalmente tampoco lo es. De repente afirmamos que vendrán días malos. La iglesia de Éfeso tenía que saber que a pesar de que ellos tenían identidad en Cristo, que Cristo los había sentado en la mesa, que Cristo los había escogido y no el hombre, también tenían que saber que iban a venir momentos ¿cómo? Momentos malos, momentos incómodos. Así que lo que hace el apóstol Pablo, sin duda alguna, es enseñarles que la batalla que ellos iban a enfrentar no era con personas, como lo leímos tan claramente, sino que era una cuestión espiritual. Era una cuestión ¿cómo? Si este principio lo utilizamos para todos los medios de la vida, o en cada medio de la vida, esto sería fenomenal. Los matrimonios no se pelearían entre sí, no habría discusiones adversas en los trabajos, las compañías y las familias se manejarían de maravilla, y esta Navidad sería la primera Navidad maravillosa que vas a pasar con tu familia, con tu suegra sin pelear. Pobres suegras tienen que siempre caer en mi predicación.
Entonces veremos tres cosas y lo haré de manera muy rápida. La primera es la invitación del apóstol Pablo. Pablo le dice a la iglesia, fortalezcanse con el poder del Señor. ¿Fortalezcanse cómo? La segunda cosa es pónganse toda la armadura de Dios. Puede repetir conmigo si quiere. Y la tercera es tener bien claro con quién estamos peleando. Tenemos que tener bien claro con quién peleamos. ¿Contra quién peleamos? E inclusive de qué manera peleamos. Permítame tratar de desempacar esta idea y que todos nos vayamos con una idea mucho más clara de la que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Le parece? El apóstol Pablo arranca y dice, fortalezcanse con el poder del Señor, o con el gran poder del Señor. Fortalezcanse, número uno. Laura, solo uno. Gracias. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Fortalezcanse con quién? ¿Cómo me fortalezco con el gran poder del Señor? Posiblemente la respuesta sea una respuesta muy simple que has escuchado un trillar de veces, pero que por alguna bendita razón, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos olvidando. De la única forma que yo me puedo mantener fuerte con el gran poder del Señor, no tiene nada que ver con mi habilidad de enfrentar la vida, tiene todo que ver con lo que yo pueda cultivar en mi relación con el Señor. Entonces, seré muy práctico en esto. Todas las disciplinas espirituales que te han predicado, que te han enseñado, que has compartido y que has escuchado de mí y de otros miles y millares de pastores en el mundo entero, siguen siendo las mismas. Prácticas espirituales que pueden ser muy simples, pero yo te aseguro, te doy mi palabra de honor, que son las que te van a preparar para cuando venga el día malo, porque el día malo va a venir. En Navidad tu suegra te va a visitar. Lo bueno es que la mía vive lejos y sale caro traerla, entonces. Cultivando una relación genuina con el Señor es como yo, como tú, como el cristianismo entero, el mundo cristiano, va a estar preparado para justamente resistir y poder aguantar, soportar el día que no es tan bueno. Ahora bien, estamos seguros que cultivar una relación con Dios es lenta, es sutil, es en silencio, es en secreto. Jesús mismo lo enseñó y nos dijo que justamente todo lo que nosotros oremos en lo secreto será recompensado en público. Lo que pasa es que el asunto lo buscamos al revés. Queremos todo lo que sea en público para entonces del público llevarlo a lo secreto, pero la vida no es así. Si la misma vida natural no es así, ¿por qué debería ser la vida espiritual así? Si no cultivo, justamente, si quiero ser una persona conocedora, intelectualmente conocedora de algo más, necesito tener un tiempo a sola o con personas que me ayuden a mí a cultivar esa habilidad por la cual yo quiero ser bueno. ¿Se entiende eso? Cualquier cosa que quiera aprender, inclusive intelectualmente, lleva un tiempo de cultivo. Que está en oscuridad, que nadie lo ve, que no es evidente, y entonces va a dar el resultado, el fruto, la evidencia en el momento que eso sea indicado. ¿Por qué hay personas que no se sostienen ante la adversidad del maligno? La razón es una sola, porque no tienen raíz para poder sostenerse en el momento malo. ¿Se entiende eso? Es simple. No estamos juzgando a nadie, no hablamos mal